mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy, como suelo decir, termina laboralmente hablando. Viernes 9 de agosto del año 2024. Antes de comenzar a comentar con ustedes el tema que he seleccionado para hoy, quiero recordar algo que se decía como chiste cruel allá en los sexenios de Echeverría y López Portillo. Se decía en aquellos años, ante la desgracia y el desastre económico, que el gran mérito de Echeverría y López Portillo era haber convertido a los mexicanos en economistas. Y decía uno, ¿por qué? Es que todo el mundo habla de la inflación. No olvide usted, si es que vivió o sobrevivió a aquellos años, que hubo un mes que tuvimos una inflación en el mes del 15%. 15% en un mes en el sexenio de Miguel de la Madrid. El nivel más alto que alcanzó la inflación medida anualmente fue el 157.8%. Hoy, esos porcentajes son impensables. En la época, en el sexenio, vamos a decir, del presidente Salinas o posteriormente, ese nivel de 15% en un mes necesitábamos 3 años para alcanzarlo. Muy bien. Echeverría, pues, y López Portillo los convirtieron a todos en economistas. Muy bien. Pero llega un momento en que al controlar la inflación, al estabilizar la economía y regresar a tasas manejables, el objetivo de inflación de Banco de México es el 3%, más menos 1%, y acumular un periodo de varios años con tasas de inflación anuales, 3,5%, 3%, 3.8%, 4%, llegó un momento en que nos olvidamos de la inflación. Prácticamente aquel conocimiento que adquirimos a punta de golpes en el bolsillo y en la cartera, se nos olvidó. Asimismo, las tasas de interés que eran elevadas para el crédito, recuerden ustedes aquellos programas del ADE y el ADE Plus, las UDIs, etc., también quedaron en el olvido. Sin embargo, hoy, en los tiempos que corren, producto de la situación de incertidumbre que está registrando el mundo en lo económico e inestabilidad en lo político, la inflación, si bien no tiene los niveles de aquellos años, pero tomando en cuenta que durante muchos años estuvimos en niveles por debajo del 4%, a veces muy cercanos al 3%, el que tengamos inflaciones del 5.6, del 5.8, del 5.3, eso significa una elevación de la tasa objetivo del 3% y tener en el mes que acaba de terminar medido en tasa anual 5.57, estamos prácticamente 90% arriba de la tasa objetivo de Banco de México. ¿Y cuál es el problema aquí cuando se tienen inflaciones de ese nivel? En la medida en que la banca central, en este caso Banco de México, no use los elementos que la ley le ha entregado para evitar que esa burbuja inflacionaria se arraigue, se configura algo que en economía se llama una tendencia. Y cuando uno deja que esa tendencia pase de un mes, 2 meses, 6 meses, llega un momento en que de repente nos encontramos con inflaciones del 12, del 14, 15%, que estaríamos ante 4 o 5 veces la tasa objetiva de Banco de México. Y a partir de ahí no quedaría más que parar en seco la economía. Muy bien.
Aquí, ¿qué es lo importante de esas cifras, de esos porcentajes que le estoy dando? Entender qué significa ese porcentaje del 5.57 a tasa anual de agosto del año pasado, perdón, de julio del año pasado a julio de este año. ¿Qué significa eso de la inflación subyacente y la no subyacente? ¿Qué impacto tiene la una y la otra? ¿Por qué algunos dicen, bueno, pero es que la inflación subyacente fue del 4.5, por poner un número? Eso está más cerca de la tasa objetivo. Es cierto, pero cuidado si no se combate ese nivel por arriba de la tasa objetivo del banco y en el margen de uno más, uno menos. La inflación es el elemento más pernicioso en toda economía. Mina el poder adquisitivo del ingreso de millones de trabajadores y de los que menos tienen, para ponerlo de una palabra o una expresión que se entiende fácilmente. Los ricos, los grandes, etcétera, no tienen problema. Manejan financieramente su capital, su liquidez, de tal manera que ellos no pierden. Pero una persona que gana 10,000 pesos al mes y los precios aumentan durante un mes al 4,5%, luego al 5,5% y luego al 6%, esa persona va a estar perdiendo una parte importante del poder adquisitivo de su ingreso. Los precios van a aumentar como consecuencia de esa elevación inflacionaria y él compraría menos con sus 10,000 pesos de ingreso, pero además lo que tendría que pagar de interés por los saldos vigentes de sus créditos se elevarían y todavía se reduciría más del ingreso disponible la cantidad para el consumo básico, alimentos, la escuela de los chavos, etcétera, etcétera. ¿Qué le quiero decir con esto? La importancia que tienen las cifras o los conceptos, los indicadores, la importancia que tienen, pero también conocer su nivel, estar atentos a los cambios de la tasa de interés mes a mes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que la tasa de interés interbancaria determinada por Banco de México va subiendo o se mantiene muy elevada, eso significa que la tasa de interés de mi tarjeta de crédito, de las tiendas departamentales donde tengo algún crédito por una lavadora, una pantalla, etcétera, va a aumentar la cantidad que tengo que pagar mensualmente. Pero para eso se requiere el conocimiento de ese concepto y poder entender los efectos negativos que tendría. México, por desgracia, es un país donde no existe cultura financiera y lo que sí hay es una ignorancia total, casi absoluta, de cuestiones económico-financieras. Y al mismo tiempo lo que viene a agravar esa situación es que no hay cursos, no hay instituciones que se preocupen por educar a millones y millones de mexicanos que viven en la ignorancia total, en materia financiera, por supuesto. Los partidos tienen fundaciones que supuestamente son centros de pensamiento, think tanks, instituciones aledañas o anexas a los partidos que tienen por objeto analizar lo que está pasando en la sociedad y elaborar documentos que nos permitan vislumbrar hacia dónde va la sociedad en materia económica, política, el gobierno en materia de finanzas públicas, etc. Esa es una de las grandes tareas que tienen los partidos políticos y para ese fin reciben cientos de millones de pesos de recursos públicos. ¿Pero qué hacen?
pues ponen algún cuate ahí al frente de esa fundación. En el caso del PRI, José Murat estuvo ahí algunos años. Acaban de nombrar hace unos meses a otra persona, un señor Palma, que estaba ya perdido en las inmensidades de lo anónimo y no se ha sabido de un estudio, de alguna cosa, cuando lo que se necesita ahorita de los partidos es explicarle a sus militantes y también a sus simpatizantes y por supuesto a los ciudadanos en general, ¿qué es eso de la sobrerepresentación? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las condiciones negativas que se generarían? ¿Qué significa que la inflación se arraigue, se eleve? ¿Qué significa que Banco de México decidió bajar 25 puntitos, es decir, un cuarto de punto? ¿Es válido eso? ¿Es correcto cuando hay una inflación que se niega a irse, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando las tasas de interés, después de estar al 3,5-4%, los CETES a 28 días, hace, por decir, 2 o 3 años, ahorita están al 11%? ¿Qué impacto tiene en la vida diaria de las personas? Por eso es fundamental en estos tiempos y en los que vendrán de aquí a varios años, que el ciudadano se conozca esas cosas, que empiece a adquirir cultura financiera. Y la única institución que tenemos los ciudadanos a la mano, y para eso se le dan recursos públicos, son los partidos políticos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué están haciendo los dos partidos que son de la oposición? El PRD pues ya chupó faros, el PAN y el PRI. ¿Están preocupados por calificar a sus militantes en estos aspectos? Absolutamente para nada. El PAN y el PRI tienen elementos tecnológicos que les permitirían cada sábado o cada domingo tener una conferencia por Zoom, en streaming o lo que sea, para que sus militantes en las oficinas del comité municipal, del comité estatal o de la Fundación Colosio y el PAN en la Fundación Rafael Preciado, etcétera, para darles clases de manera sencilla, clara, contratar a personas que le entiendan, que sepan comunicar de manera clara. ¿Y por qué hago énfasis en esto último? Porque pueden ustedes contratar a un conferenciante y que se va a aventar un rollo, un choro mayor que nadie de los militantes de los partidos van a entender, porque la mayor parte de ellos hablan para su cenáculo, para su capillita. Yo le pido, por favor, pues, que empiece a pensar en la importancia de conocer esos conceptos, de empezar a manejar esas cifras y los efectos negativos que tendría en su bolsillo y, por supuesto, en su nivel de vida. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes en la Mañanera de Ángel con algún tema que seguramente va a ser de su interés. Gracias.